los temas de seguridad y migración. Algunos de los énfasis de la relación México-Estados Unidos. Democracia, lucha contra la corrupción y derechos humanos. Protección humanitaria frente a la migración. El sentido de frontera de Estados Unidos. La cuarta parte de los inmigrantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Okay, do you guys Listo. see that? Sí, ya lo vemos. Yes, ok. Sí lo ven, ¿verdad? Yeah. Bueno, entonces, Dani, ¿voy en español principalmente o voy cambiando? Tú dime. Como tú te sientas más cómoda y si quieres ahí te ayudamos. No te preocupes. De nuestros estudiantes que están en México, ¿hay un número que habla inglés? Sí, sí entienden. Okay. O sea, podemos ir 10. haciendo como el crossing. Bueno, me van diciendo. Sí. Bueno, yo quiero empezar por mencionar que aprecio mucho, verdaderamente aprecio mucho, cuando hay personas que están estudiando periodismo y que se interesan en migración. Lo digo de todo corazón porque les advierto desde ahora, no está fácil. Migración es un tema que en los últimos años ha recibido mucha atención, pero lo recibe cuando ocurre algo, ¿no? Migración es considerado breaking news. Something happens en la frontera, detienen a alguien, hay un asesinato, hay deportaciones y se cubre migración, pero no hay realmente una cobertura completa del proceso migratorio, de las comunidades migrantes y de lo que implica ser migrante en otro país. Hay una... ¿Vas a ir haciendo traducción, Dani, o me sigo? Tú dime cómo... No, pues más bien la gente que nos está viendo, ¿necesitan? Shall I... how should we do this? Pues si quieres podemos irnos repartiendo yo, si quieres. Okay, well, I can catch us up. I in the voice of Eileen, who you could probably do this better than I could. But anyway, I appreciate it a lot when people who are studying journalism focus on immigration and when they're interested in immigration. You know, immigration is a topic that gets a lot of news, but it's treated mostly as breaking news. Right? When something happens, as a group trying to cross the border, then all the journalists sort of jump on it. But it's not covered as a phenomena in and of itself where journalists are focusing on what is the process like, what are all the forces, you know, driving immigration, and, you know, what it means to be an immigrant in a country that's not your own, in a foreign country. Thank you. Great job. So yes, so what happens when we take a close look to this situation, cuando lo que ocurre cuando vemos este fenómeno de cerca es que las personas que deciden dedicarse a cubrir migración no logran espacios permanentes en los grandes medios. Es muy raro que un diario o un canal de televisión, sobre todo si son en inglés en el caso de Estados Unidos, pero también en México, haya una persona asignada a migración. No pasa. Durante el gobierno de Trump, diarios como Washington Post o New York Times de repente abrieron espacio para tener varios periodistas de inmigración. By the way, none of them are immigrants. So that's interesting. Han estado básicamente cubrían a Trump, ¿no? Con un enfoque de inmigración. Pero si ven en general, cuando van ustedes a un gran medio, hay alguien asignado para cubrir politics, hay alguien asignado para cubrir salud, hay alguien asignado para cubrir educación, y no hay nadie asignado para cubrir migración. Cuando hay un cambio en la ley de salud que afecta a los migrantes, va y cubre el de salud. Cuando prohíben a los niños de inmigrantes ir a la escuela, va a cubrir el de educación. Pero no hay alguien en el newsroom que esté todo el tiempo con la mirada puesta en todo el proceso de migración y qué es lo que esto significa.
Okay. Sorry, tell me if I'm going too fast. No, this is fine. This is fine. Okay. So when you look at it very closely, right, at the journalism of immigration, there's not in like the larger organizations like networks, New York Times, Washington Post, there's not really sort of like an immigration beat necessarily. Now under Trump, this changed a little bit. You had people for the New York Times or for the Washington Post who were focusing more on immigration, and I'll also note that none of them are immigrants themselves. But by and large, you know, if there's a change in the health law, for instance, or some change in public health that affects immigration, the person who's covering that is the health reporter. If there's something that is impacting immigrant students in the public schools, the person covering that is the education reporter, and there's no like specific beat for immigration reporting. Thank you. More or less? Yes, no, absolutely. So, lo que quiero decir es que a veces es un poco más difícil entrar a los grandes medios, a veces es un poco más difícil ser staff, permanent staff, y a veces también es difícil conseguir los recursos para hacer el tipo de investigación que queremos, porque migración no es una prioridad en los newsrooms. Y vuelvo a mi punto de partida, por eso aprecio mucho que se interesen en el tema. I hope I'm not scaring you guys and you're going to run from the subject after this presentation, but espero que sigan igual de interesados después de esto. Bueno, me voy más rápido, pero quería comentar esto. Ok, creo que estamos de acuerdo que migración es uno de los 3 grandes temas del siglo XXI. Estamos apenas en el año 21 del siglo XXI, pero usualmente los temas que impactan de manera global tienen, ese impacto dura por 30 años. Entonces podemos decir que por lo menos la primera mitad del siglo XXI está marcada por 3 grandes temas: cambio climático, feminismo y migración. And for my English language students, I don't know if you're noticing that I'm telling migration, not immigration. That's a huge flaw that we have in the United States, because think about it. When we say immigration, we are talking about those people who came to our country. The US is super US centered. I mean, really. I've lived here for 17 years, and we really feel that we are the center of the universe, and we are not. So the way to work with the subject is to understand that migration means emigration, means the migration process per se, including transit, and immigration, which is a person who is from other country staying in the arriving country. And I have to tell you, in Mexico, and I'm going to switch to Spanish para esto, en México nosotros no cubrimos la inmigración de estadounidenses a nuestro país. Nosotros no cubrimos que hay 1 millón de estadounidenses en México que no han pasado por un proceso regulatorio para vivir ahí. I'm going to say it in English. We have almost 1 million American citizens living undocumented in Mexico. And we don't cover that. And we never think about Americans as immigrants right now, and not in the US, immigrants in many other countries. You go to Europe and you see a lot of people who are retired and who are living there, but hey, they are expats. They are not immigrants. So let's start thinking about those little things, because that means a lot. And my proposal is, I suggest you to become a migration journalist, not an immigration journalist. Let's think about this as a global phenomenon, not only as something that is happening to the US. And I wanted to know that. Should I stop? Si quieres, hago un Okay. doble. At first, she was telling us that migration is one of the 3 main topics of 21st century. I don't know how to say it. The other topics would be climate change, feminism, and migration. And yeah, thanks. And she is
telling en inglés que está usando la palabra migración y no inmigración, justo porque hay que apelar a que Estados Unidos deje de ser tan autorreferente y estar tan centrado en sí mismo, y entonces hay que pensar la migración como un fenómeno global, no solo como un fenómeno estadounidense, además de personas que llegan al país. Entonces, after that, she started to talk about a little more about, no, creo que esto lo dijiste en inglés, empezó a hablar sobre how do we cover migration in Mexico, esto fue en español, and she was telling us that we are not covering another kind of phenomena, like people from the United States that live here in Mexico and they don't have papers, and they also haven't go to any kind of process to be here by legals, in that terms, but we are not covering it. Entonces no estamos cubriendo esta otra parte, y creo que eso era. Sí, muchas gracias. Okay. Sorry for the coming and go in English and Spanish, but I'm thinking about you guys, ¿a quién le estoy diciendo una cosa y a quién le estoy diciendo la otra? Vamos por ahí. Bueno, si migración es uno de los grandes temas de este siglo, pensemos pues, un vistazo a los números, ¿no? Sé que en el caso de UNAM, y no sé si en el caso de Indiana, pero ya tenemos gente que ha estado trabajando cosas, y sé que algunos de ustedes han encontrado estas cifras, lo vi por ahí, entonces solo voy a ir muy rápidamente a ellas para notar algo. Hay 272 millones de migrantes internacionales. O sea, right now we have 272 million people who are living in a country that is not their original country. Pero este número es solo 3.5 de la población mundial. Si nosotros vemos los noticieros en todo el mundo, si lo vemos por supuesto en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, si tú ves las noticias y ves lo de los migrantes, cualquiera pensaría que hay unas oleadas de migrantes cayéndonos en todos los países. Y cuando tú ves el número, el porcentaje es 3.5 de la población mundial. Una división rápida, I hope this doesn't need much English translation. De estos 272 millones, en Europa hay 82, en Asia hay 83. En Norteamérica, and my fellow Americans, North America means Mexico, the US, and Canada, not the US. So in North America, we have 58 million, and 46 of them are living in the United States. Please take a look at this. You know that Europe is a relatively tiny territory if you compare it with other countries, including the US. En Europa tenemos 82 millones de inmigrantes, en Estados Unidos tenemos 46, and this is the country of immigrants. En Centroamérica tenemos 2 millones, ojo, tenemos 2 millones de migrantes viviendo en Centroamérica, meaning people who came from other countries to live in Central America. Central America is not only sending people, they are also receiving people, and we have to pay attention to that. En Sudamérica tenemos 8. Es notable la diferencia que hay. Estas cifras son de 2020, pero Sudamérica ahora mismo tiene 8, pero en 2015 tenía 6. Hubo un aumento de 2 millones y mucho de eso tiene que ver con Venezuela. Los emigrantes de Venezuela son 2.5 millones. 1 de cada 7 migrantes es menor de 20 años. Sabemos que muchos de ellos viajan no acompañados. Más o menos mitad y mitad, 140 hombres, 130 mujeres, y 20 millones son refugiados. Recordemos que refugiado no es lo mismo que migrante. Vamos a ir un poco más a ello. But I want you guys to keep this number in mind. It's 3.5% of the total world population. Do we need to translate anything? No sé si como son números necesitemos. Yeah, I think it's pretty clear. There was one line you just said that if you looked at the media
if you looked at, you know, how it was covered in the media, you would think that there was like an enormous tidal wave of immigrants swamping the world, but actually it's only 3.5% of the world population is immigrant status. And Y this is just, no, Vamos. nada más, pues eso supone que 97%, ¿no? 96.5% de las personas viven en el lugar en el que nacieron. es correcto, es así. Y bueno, también, después, si les interesa el tema, les puedo mandar información al respecto, pero es muy importante también entender que mucha de esta migración es interregional, es decir, alguien sale de un país asiático para irse a otro país asiático. Alguien sale de un país africano para ir a otro país africano. No todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Este es un mapa, nada más para que le den un vistazo, de cuáles son los países que tienen un mayor porcentaje de migrantes en su territorio y cómo se van dividiendo. Y para mis colegas en México, quiero que noten que México está en amarillo. Y eso quiere decir que tiene menos del 1% de migrantes. Estas invasiones que estamos teniendo desde el sur, en realidad, pues no lo son, ¿no? Tenemos un porcentaje bajísimo, bajísimo de inmigrantes viviendo en nuestro país. Okay. So this is, you know, it's a color-coded map showing the percentage of the populations that are migrants. And if you take a look at Mexico, because in Mexico, of course, you've got to have people coming from Central America through Mexico into the United States, and this is, you know, this idea that there's an invasion from Central America coming through Mexico. I mean, look at it; it's less than 1% of the population is a migrant in Mexico. So just to point that out. And also, I would add that a lot of this migration is interregional. They are not all going to the United States, right? Yes. Ok. Aquí solo puse este mapa para darle un vistazo, lo puedo compartir si les interesa verlo más a fondo, pero lo que les quiero decir es cuál ha sido la migración, cuáles han sido las rutas y los países de destino de la migración venezolana en los últimos años. Y si se fijan, desde luego hay un gran número, en el caso de Estados Unidos, hay algunos que han ido a México, pero está bastante repartida la población en todo el mundo. Desde luego, Colombia es el es el país que tiene el mayor número por geografía, pero si se fijan, hay muchos otros países que han recibido personas de Venezuela, ¿no? La migración es un fenómeno que corre por varios caminos hacia muchas regiones. Okay, this is just focusing on the Venezuelan immigration of the last several years. That shows kind of like the routes and destinations of those Venezuelan immigrants. And there are quite a few in the United States. That's Colombia has the largest group because for geographic reasons, but it's pretty well distributed among lots of countries. There's no like one country where you find all the Venezuelans. They're sort of showing up in a lot of different places. Thank you. Entonces, volvemos. Si solo es 3.5% de la población mundial, if you have only 3.5% of the global population who are actually migrants, why do we think this is so dangerous? ¿Por qué nos parece tan peligrosa la inmigración? ¿Por qué tenemos que mandar una guardia nacional? Why should we have armed people in the borders? Because, you know, those migrants are coming. Y yo he encontrado que son tres las razones fundamentales. Es el miedo, es el desconocimiento y es el prejuicio. Fear, lack of information, and prejudice. We put certain ideas that we already have in our mind towards immigrants, whoever is that. Las razones, porque luce diferente. Ya pueden ver mi dibujo de los huevitos porque creo que es muy ilustrativo. Porque profesa otra religión, porque tiene una dieta distinta. Esto lo encontré en España.
resulta que hay mucha gente que se molesta por el tipo de dieta que están llevando los migrantes árabes, porque está rompiendo con la cocina española, ¿no? For everything. Porque tienen prácticas culturales desconocidas, porque son pobres o no tienen educación formal. I'm going to say this in English, because they are poor or because they don't have formal education. This is important, especially in the case of the US, because in the US we give special visas and other kind of documents to skilled workers, meaning those workers who are coming from India or from other countries to Silicon Valley to design our iPhones. And those are skilled workers. No, those are workers that have formal education and sometimes they have money. But I would like to know if any of you think that a farm worker working 10 hours under the sun picking strawberries, if they are skilled or not, and who can do that job. En español rápidamente, este asunto de la pobreza o de no tener educación formal, creo que a todos nos toca, ¿no? En México lo tenemos también clarísimo, ¿no? A veces no es que nos preocupe que sean de otro país, es que nos preocupa que sean pobres, ¿no? Pero, no sé, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero hace unos años hubo tras la crisis económica en Argentina, hubo un periodo en el que personas argentinas migraron a México y fueron súper bien recibidos y muchos obtuvieron roles en Televisa, ¿no? Y estas cosas, pero las personas centroamericanas que están cruzando no tienen el mismo trato. Porque hay una orientación sexual distinta o porque hay otras ideas políticas. Todas estas razones, y si ustedes por ahí tienen más, las comentamos al final de la presentación, pero todas estas razones son las que hacen que nosotros digamos, migración, no. Uy, qué miedo, qué mal. Paro, Dani, para que si quieres apuntar algo. Sí, creo que la segunda parte ya la tradujiste, pero just for the people here that only speak English, she was telling us that these 3 reasons are why she thinks there's like xenophobic, I don't know how to pronounce it, but it would be because people look different, they have another religion, even she was telling us that maybe because they have another diet, they can suffer discrimination. She put an example when she was in Spain and how they were very afraid of people that have another diet, unknown cultural practices, or, and this she just said it in English, they are poor or have no professional education. And she was asking about who has the skills and who hasn't. Thank you so much. And my question, I will not respond to that. The good thing about being a journalist is that you get to ask the questions and you don't have to give the answers to other people. So, is xenofobia same thing that hate? ¿Es la xenofobia lo mismo que el odio? Y yo quiero dejar esta pregunta en la mesa porque en Estados Unidos, en otros países también, y desafortunadamente creo que empieza a crecer en México, hay grupos de odio, hay grupos formales, organizados, que se dedican concretamente a atacar ciertas poblaciones o ciertos grupos de personas. Eso es odio, that's hate. When you are creating a group, so you can target other community for any reason. But xenophobia, it might be different. It might be just fear to the unknown, fear to the different, lack of information. La xenofobia puede ser falta de información, puede ser que no conocemos al que está viniendo y, como pongo en la diapositiva, puede ser prejuicio. Se los dejo de tarea. Estaba poniendo mi ejemplo de España y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque ellos decían, no, es que vamos a perder la cocina española, ¿no? Y bueno, esta es una ilustración de la Fundación Por Causa en España, que me encanta, ¿no? La papa es originaria de Perú, el huevo es originario de India y la cebolla es originaria de Asia Central. Y cuando todas llegaron a España,
después combinaron los ingredientes e hicieron una tortilla española que es, además de la paella, creo que el plato por excelencia de España. Entonces, me gusta mucho porque es un buen ejemplo. La papa está diciendo, somos demasiado distintas, no hay manera de que hagamos juntas nada que valga la pena, y voilà, tienes una tortilla española, ¿no? A veces queriendo ser puristas, caemos en extremos como estos, de decir, a ver, exactamente, ¿qué nacionalidad tenía la gallina que puso este huevo? ¿No? Entonces, bueno, lo dejo ahí. Shall I do the tortilla? I don't know if you want to do the tortilla. I really like this. I really like this example. So the potato is from Peru, and the onion is from Central Asia, and the egg is from India. But we mix it all together and we make a Spanish tortilla, which is the most sort of one of them, aside from paella, is like the most typical Spanish dish you can think of. And it's pretty good. That thing It's very good. works. Yeah, and then Okay. okay, go ahead. No, tell me. Well, I was gonna translate what the potato was saying. Oh, yes. So he's saying, we're much too different. There's no way to make anything valuable out of mixing us together. Thank you. Is that right? Yes, that's the whole idea. Entonces, bueno, a mí me parece que sí, empezamos un proceso de entender quién es el otro y de dónde viene. Encontrar lo que tenemos en común y construir juntos. Bueno, así es como podemos trabajar con inmigrantes. De hecho, así es como hemos trabajado con inmigrantes. Todas las comunidades inmigrantes que llevan mucho tiempo asentadas en otro país, y un muy buen ejemplo son los mexicanos en Estados Unidos. Hay muchos mexicanos, de los 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, 6 millones son mexicanos. ¿Cómo le han hecho para vivir sin documentos? Algunos durante 20 años en Estados Unidos. Algo tiene que haber pasado, ¿no? Alguna red se construyó, alguien se hace de la vista gorda, alguien piensa en conveniencia, pero estas personas trabajan, van a la escuela, compran casas, ponen negocios, mandan muchísimas remesas a México, y lo que pasa es que se empieza a construir, ¿no? Las sociedades empiezan a construir sus propias redes, sin importar mucho lo que digan los gobiernos y lo que digan las fronteras. Y para mí este ejemplo de los huevitos, pues es como muy, muy significativo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que realmente aporta el otro? So I think here what she was saying is that when we are talking about migration, we have to understand who is this other guy that we are creating, and where does he come from, and also start making sense of the things that we have in common, right? Like the image of the X. And finally, she was telling us that we are building things together, and we have to build things together. And we have, for example, to think how can someone from Mexico come to the United States and live here for 84 years without some networks, or without some organization, or without sharing and building things with another people, right? Thank you. Y esta es la pregunta de los $100,000. ¿A quién le toca entender todo esto para luego explicarlo? In this society, who is the person, who are the people in charge of understanding all this process, all these tiny details, and then to explain it to the society, to the people? Whose role is that? ¿A quién le toca? Y yo creo que todos ustedes lo saben. All of you know what's the response of that, and that's why we are here. Por eso estamos aquí. Este es un ejercicio que a mí me gustaría que hiciéramos ahora, pero les sugiero que lo hagan más adelante cada vez que vean imágenes. This is an exercise that I would like you to do now, but I would like you also to keep this in mind in the future when you see images.
¿Están de acuerdo ustedes en que estas fotografías son fotografías de migrantes? Do you agree that these images are images of migrants? Okay. ¿Están de acuerdo en que estas fotografías son fotografías de migrantes? Do you agree that these images are images for migrants? Para mí es muy importante que empecemos a cambiar en nuestra mente como periodistas qué es un migrante, porque si antes de mostrar estas fotos yo les hablo de un migrante latinoamericano en España, es bien poco probable que piensen en Messi. Pero él lo es, ¿no? Y es lo mismo con Shakira, y es lo mismo. Empiezan a pensar todos los ejemplos que tenemos a mano. If at some point I tell you, okay, there's this person who is a migrant, a Latin American migrant in Spain, I'm pretty sure that in our minds, it's not Messi. We are thinking about other people, maybe people who take care of others, maybe, you know, many other images. And that's us, that's journalists, that's the people who are supposed to understand and then explain that to the rest of the society. So we have to be super aware on what are the pictures that are already in our mind and try to change that, try to reset and start putting other references en nuestra mente, ¿no? Tenemos que cambiarnos el chip porque nosotros somos periodistas. Entonces, digo, a todos nos pasa, a mí también. Si a ti te dicen migrante latinoamericano en España, de verdad que no vas a pensar en Messi, pero nosotros somos los encargados de cambiar la narrativa, entonces tenemos que empezar por hacerlo nosotros y no es fácil, pero se puede. Para mí, la manera de explicar, de entender y de explicar el fenómeno de la migración es ¿por qué migramos? How do you explain migration? Well, you have to ask, why are we migrating? Why the people migrate? And the most common answer is because they want a better life. Porque quieren una vida mejor, ¿no? Esto es súper, un clichésazo, ¿no? Es que ellos quieren una vida mejor. ¿Pero qué significa eso? Voy a leer algunas razones, tal vez se les ocurren otras, si es así, apúntenla para que me la pasen. Pero primero, desde luego, mejorar la situación económica, to get a better economic situation. Escapar de la guerra, de la violencia de Estado o de los grupos criminales. Estos casos, los tres, calificarían para ser casos de refugio o asilo, aunque no necesariamente es así cuando llegan a otros países. They are trying to escape from war, from state violence, or from criminal groups. All these three categories fulfill the requirements to apply for refuge or asylum, although it's not always is granted. I would say most of the times is not granted in the destination country. Para huir de la discriminación por orientación sexual, they're fleeing from discrimination and violence due to sexual orientation, and especially in Latin America, this is a strong cause. En los países latinoamericanos suele ser una causa frecuente, porque muchos de nuestros países siguen siendo conservadores. En México, si ustedes están en Ciudad de México, hay un ambiente, pero si van a regiones del país donde las sociedades son mucho más conservadoras, hay violencia, ¿no? Contra quienes, actualmente en especial contra personas trans. Because you're fleeing from domestic violence, because you want to study, porque huyes de violencia doméstica, porque quieres estudiar, because the fields are not producing anymore. And this can happen because of climate change, but also because of commercial agreements, international commercial agreements that make a country to change the way they produce. Esto en México lo tenemos clarísimo a partir del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Hay un tratado comercial que le asigna a México el rol de poner la mano de obra para la manufactura, y entonces se deja de invertir en el campo. Y si tú eres un campesino, y si tú lo que sabes hacer es cultivar, y además amas cultivar, y amas la tierra, y eso es lo que quieres hacer, y te van a pagar 50 pesos en una maquiladora, pues mejor te vas a California, ¿no?
donde vas a hacer lo que sabes hacer, vas a cultivar el campo, vas a trabajar con la tierra y te pagan $8 la hora, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que entender nuestra responsabilidad como sociedad. I'm going to say this in English. Sometimes because of commercial agreements, what you have is that the agreement assigns different roles to each country. In the case of NAFTA, Mexico was assigned with the role of having what do you say? Cheap labor. Like yes, thank you. Cheap labor for maquiladoras and for factories. So the state stopped investing in the fields, in agricultural production, to somehow force those people to incorporate to the maquila, to the factories. Of course, in many cases, what they did was just move to the US, and they're still working the field step because, as you might know, life in a maquiladora, one of these factories, is not easy. Por razones médicas, por reunificación familiar. Medical reasons, family reunification. Yo tengo un caso documentado, una familia clase media bien establecida en Guadalajara. Su hija nació con un problema y en México le dijeron, esta niña no va a caminar nunca. Y alguien les dijo del hospital Shriners en Estados Unidos, esto fue hace 25 años, ellos aplicaron para una visa para traer a la niña a atención médica, les fue negada, vendieron casa, vendieron autos y vinieron ilegalmente a Estados Unidos. Y Shriners le dio tratamiento a esta niña desde sus 3 hasta sus 21 años. Y tuve el gran honor de ver a esta chica hace 3 años caminar por el escenario para recoger su diploma cuando se graduó. Entonces, esa es el American Dream para muchas familias y no tiene nada que ver con dinero y no tiene nada que ver con estatus. And I'm going to say that real quick in English. I hope I'm able to. I was telling that especially these medical reasons, sometimes it's not that people don't have money, it's just that the countries don't have the resources. And one quick example, I covered the story of this family, middle class, well-established family in Guadalajara, in Mexico, 25 years ago. One of their child was born with a problem. Doctors in Mexico told them that the child was not going to be able to walk. So somehow they learn about the Shriners program in the US, which is very popular, famous, and they asked for a visa to bring the child to have a treatment in the US. The visa was denied. So they decided to sell everything. They came undocumented, and the girls start receiving treatment. She received treatment from when she was 3 years old to 21 years old. She underwent 11 surgeries. But 3 years ago, she was walking in the stage because she was graduating. And let's think about that as the American dream, which doesn't involve money, stealing your job, none of these things. It's just to see your child walking. And this happens very often, especially with people coming from Latin American countries. ¿Qué hubo? Me la eché en los 2 idiomas. Ok, let's move forward. Bueno, espero no tener que decirles esto, pero migrar no es un delito, no porque sea un eslogan bonito, sino porque de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales, sí, incluso la ley de Estados Unidos, migrar no es un delito, es una falta administrativa. Migrar sin documentos es una falta administrativa. No es, this is not a crime legally. If you are in the country without documents, that's not a crime legally. So we have to start understanding this. You are violating the law just as you violate the law if you apply for unemployment and you are actually employed. Or if you know, that kind of process, that's the kind of, I forgot the word, but it's not crime, it's the other word, that migration is seen. So, I mean, it's not the same if you kill a person that if you cross the border with no documents.
offense at all. Like a civil sorry. offense. It's like a civil offense. Thank you. It's Yeah. a civil offense. Thank you so much. Efectivamente, es una falta administrativa. Civil offense. I will not forget that. Okay. ¿Cómo voy de tiempo, Dani? Súper mal, ¿verdad? No, vas bien, vas bien. Okay. Bueno, Dale. real quick, I'm going to take you guys to a trip through front pages. I should have included some in English, but I'm pretty sure that you will identify the case also for English language media. Lo que quiero que vean aquí es cómo los titulares, cómo desde la manera en que se cabecea y se presenta la información, tenemos un sesgo súper claro cuando hablamos de migración. I want to make sure with this paper covers, but you will find this also in English language media, that whenever we write a piece, and especially those editors that are writing headlines, there's a bias, there's an implicit bias when we write about migration. The kind of language that we use, these words that imply something, even if it's not literally what it is happening, and so on. So I'm going to go kind of fast through this. And how do we do for translating? Should I stop in each one or just do a general thing? Pues si quieres decirlos en español y los trato de traducir en inglés, sin problema. Vamos, pues. Primero, se confrontan presidentes por crisis migratoria. Crisis. ¿Cuál es la crisis? ¿No? Presidents are confronted by immigration crisis. Crisis. What's a crisis? I mean, people, how many people do you see there? How many people were in the caravans? Do you remember 2 or 3 years ago, these caravans coming from Central America, estas caravanas que venían de América Central? Y eran, ¿qué? 4,000 personas cuando llegaron a México, más o menos. 4,000 personas en un país de 130 millones como es México. ¿Representa una crisis? ¿Estamos seguros? Decidí incluir esta, es un screenshot de una página web, pero vean el titular y vean la foto. Venezolanos mendigan en Bolivia, uno de los países más pobres de Sudamérica. Es tan ofensivo el titular que yo no sé quién rayos autorizó que eso se publicara. Like Venezolanos beg for food in Bolivia, one of the poorest countries of South America. I mean, and take a look at the photo. It's really offensive. You are sending a message, but especially you are portraying this group of people as someone who is poor, who are begging, and they are taking something from us because, you know, Bolivia is already very poor. Oh, this is one of my favorites. This was in English. I took this graphic. ¿Se ve mi cursor? Sí, sí lo vemos. Okay. I took this graphic from YouGov, which is a page that gives you statistics from the US government. And the poll that they conducted, the question was, how serious a problem is immigration? See that? They didn't ask, is immigration a problem? They asked, how serious a problem? They are already taken for granted that immigration is a problem. And this is a government page. And I was, furious when I read this, because without questions, you are already saying something that people might not think, but you are sending that message. Tengo este periodo, perdón, en español. Esta encuesta que están viendo fue publicada en una página de internet que maneja estadísticas del gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta de la encuesta fue, ¿qué tan serio es el problema de la migración? La pregunta ni siquiera fue, ¿considera usted que la migración es un problema? No, damos por hecho que es un problema y dinos qué tan serio crees que es, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se repiten todo el tiempo. El Heraldo de Chihuahua se dispara presencia de migrantes en 500%. Se dispara. Ojo,
¿no? Estamos usando referencias a violencia cuando estamos hablando de un grupo de personas. Y 500%, pero nunca nos dicen cuántos, ¿no? Porque si había 10 y luego llegan 50, se dispara 500%. Pero tampoco es que sea una gran tragedia, ¿no? Creo que en inglés es difícil, ¿no? A ver, Joe. Presence of immigrants shoots up 500%. It's sort of using words associated with violence. You say disparo for like a pistol or a gun. But of course they don't tell you like how many people we're talking about. So if 10 people cross the border one day and then 50 people cross the next day, then it's an increase of 500%. So it's not, that percentage is not very meaningful. Thank you. Oh, este es uno de los que más, cada vez que lo veo, vuelvo a hacer corajes. La jornada cabecea, además, por favor, 5 pisos de cabeza. O sea, esto es terrible. Trump, los migrantes deportados son todos criminales. Eso es lo que cabecea la jornada, que es el periódico de izquierda en México. Deported migrants are all criminals. Si lo notan, no hay comillas. No estamos diciendo que sea una cita textual. Se la estamos atribuyendo a Trump. Pero lo que hace Jornada es tomar la declaración de Trump y tal cual ponerla en lugar de cuestionarla. Y si ustedes piensan en los periódicos impresos, sobre todo en México que todavía tenemos puestos de periódicos, tú pones los periódicos colgados y son como un espectacular, son como un anuncio. Si tú me pones la Jornada en una esquina, en la esquina de la información, ¿no? En el puesto de periódicos que está ahí, la gente, ¿cuánta gente pasa por ahí? Y la gente lo va a ver justamente esta parte. No va a leer la nota, probablemente no va a comprar el periódico, pero el mensaje está ahí y está puesto a la vista. Y lo que está haciendo este periódico es que se está volviendo portavoz de Trump en lugar de ser alguien que cuestione a Trump. I'm going to say it in English because I'm fire up. What happens in this case is that this newspaper is taking the words of Mr. Trump and they are just putting the same words with no quotes. I mean, just the same words as an affirmation, as a statement in their cover, in their front page. And this is a bit less in the US, but in Mexico, you still have these newspaper kiosks in many corners. So you put the papers there and you don't have to buy the paper or read the piece to see this message. You just have to walk by. And I mean, it's a lot of space in this front page that they are taking to tell us that migrants, deported migrants, are all criminals. They are repeating the statement, but they are not questioning the statement. And what's your work as a journalist? I'm still pretty mad about that one. El mexicano, en un día, 35 piden asilo a Estados Unidos. In one day, 35 ask for asylum in the US. I mean, this is ridiculous. I don't have to explain this. And I mean, that's the front page. Come on. El país. Oh, this is super good. Well, first, Reforma vulneran frontera. Nuevamente, vulneran, ¿no? Es cuando cruzó la caravana y usan la palabra vulnerar, ¿no? Es como estas afrentas, ¿no? Súper terribles. Y además vulneran, son un peligro y están dejando en riesgo a la frontera. No sé, eso. A ver, Dani. I don't know if you have to translate like they infringe the border. Maybe we can say that the border is now vulnerable because they cross. Makes more sense. Yeah. Makes more sense. So thanks. The word choice here implies that people who are in the border or the border itself as something, it's more vulnerable now because they cross
the border. Pero esta del país es una joya. Trump deportará de inmediato a 3 millones de inmigrantes. Esto ocurrió cuando Trump ya había ganado, pero no había tomado posesión, todavía no era el presidente. Tuvo una entrevista con una cadena de televisión y ahí él dijo que él iba a deportar de inmediato a 3 millones de inmigrantes. El promedio en el año más alto, que fue durante el gobierno de Barack Obama, el promedio ese año de inmigrantes deportados fue 400,000. Y es el año que más alto ha sido en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué no fue más? Porque para deportar gente, tú necesitas agentes de inmigración y en muchos casos también jueces, porque muchos de estos inmigrantes apelarán su caso ante un juez. Bueno, en Estados Unidos existen 20,000 agentes de inmigración y 362 jueces de inmigración en todo el país. Es imposible deportar a 3 millones de inmigrantes, aunque quisieras. No tienes los recursos, no tienes los elementos. No puedes hacerlo. Bueno, esto que yo estoy diciendo está en las páginas oficiales, o sea, ni siquiera tienes que meter transparencia ni nada. O sea, vas a las páginas oficiales y los datos están ahí. Y si haces una multiplicación, entiendes que esto no es posible. Bueno, ¿qué hace el país? Decide que no importa si esto es cierto o no, si Trump lo dice, seguramente es cierto, y entonces el país afirma, ojo, es el país el que afirma que Trump deportará de inmediato a 3 millones de inmigrantes. Me parece que tendrían que haber corrido al que escribió eso, ¿no? No lo puede ser, ¿no? Esto ya ni siquiera fue cita textual, ¿no? Ya ellos lo asumen así. Y nada más para el récord, el número de inmigrantes por año que deportó Trump fue un poquito más de los 200,000. O sea, la mitad de lo que deportó Obama. A ver, en English. I can try this one. The El País newspaper, right, is saying here that Trump is going to immediately deport 3 million immigrants. He was doing an interview with a television station, and he said that's what he's going to do. This was before he took office, right, when he was president-elect. But if you think about it, so the most that has ever been deported from the United States in 1 year was 400,000 under Obama, right? That was the most. And why not more? Well, because you need agents to deport people. You need, in many cases, you need judges. There are only 20,000 border agents in the United States, and there are like 362 judges, right? So it is just statistically, just logistically impossible to actually immediately deport 3 million people. There just aren't the resources. But El País just goes with this thing, that with the attitude that it will, if Trump said, without figuring out whether it's true or not, or even possible, just because Trump said it, well, that makes it true. And so we're just going to run with this story in that way. So I guess suggesting that's very irresponsible, right? And actually, under Trump, the number of people who were deported was around a little bit more than 200,000. Per year. Per year. That it was half of the number of people per year that Obama deported. Ok, voy un poquito más rápido, pero quiero nada más enfatizar el lenguaje. En el Universal, crisis de niños migrantes no cesa en México. Crisis. Again, crisis. We are using the word crisis when we are talking about immigrant children. Abajo, el Heraldo, la caravana desborda la frontera con México. Oigan, es que yo pienso en la frontera con México desbordada y es que me imagino que el río Suchiate se fue por todos lados y entonces se abrió como las aguas del Mar Rojo y los inmigrantes llegaron con escudos y armas, ¿no? Es una cosa desbordada, es ridículo. La caravana tenía 4,000 personas. Tú no desbordas una frontera con 4,000 personas, ninguna, ni la más chiquita. Son mujeres, son niños, tienes gente armada en la frontera y este es un país de 130 millones. Bueno, ese, México, ¿no? Si consideras que eso es desbordar la frontera, tienes problemas.
I don't know what word to use instead of the desborda to keep them Swamp. overflows. Yeah. Oh, I don't know. overflow, overwhelm, swamp. I think overflows because they are, this is a metaphor of water. And I think they think they're very smart because, oh, the river, they cross the river. We're overflowing. I mean, you're not overflowing nothing. Come on. But again, choice of words. And this is what goes out to the society. And this is the information that the society has to build their image of an immigrant. Con estas palabras, con las palabras que nosotros ponemos en nuestro trabajo, es como la sociedad construye su imagen de lo que es un inmigrante. Estas más para que vean que no solamente en México o en Estados Unidos, las dos portadas de la izquierda son del diario ABC en España. España afronta una avalancha de inmigrantes. Y luego, en otra portada de otro día, la avalancha de pateras desborda el Mediterráneo español. Otra vez, les encanta desborda. These two covers are from a newspaper in Spain. Their complaint is about immigrants coming from Africa. And attention, the largest percentage of immigrants in Spain are Latin American, but they always portrayed African immigrants because some are more unwelcome than the others. And again, they are using overflow and they are using avalancha is... Es casi igual, avalanche. No veo, César, Yeah. ¿qué César es? Ok, y aquí éxodo, unas letras enormes, ¿no? Y aquí lo que más me hace ruido es el tipo de foto, ¿no? El tipo de foto cuando estamos hablando de venezolanos saliendo de su país. La avalancha, otra vez, de venezolanos hacia Colombia es hoy el problema más grave del país. ¿De verdad? ¿En Colombia? ¿No? O sea, do you know what kind of problems Colombia has? Is really this the largest problem that they have? Okay. This is another example about percentages. I mean, I'm going to skip it, but it's basically that if you play with percentages, you can make it look as an overwhelming number instead of numbers, and the other way around too. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde los medios de comunicación? Desde los medios de comunicación lo que hacemos es que preservamos la narrativa de ellos y nosotros. Ellos los que vienen, nosotros los que tenemos derecho a estar aquí. Ellos los que roban, nosotros los que seremos robados. Ellos los que violentan, nosotros los que seremos violentados. Ellos los que quieren empleos, nosotros los que nos vamos a quedar sin empleo. Ellos, nosotros, ellos, nosotros, ellos, nosotros, todo el tiempo. Y repetimos ese discurso. No vemos a los migrantes como parte de nuestra sociedad, porque el migrante, una vez que llega al país de destino, ya no es reporteable. Piensen esto. Si cada vez que hablamos de migración, lo que vemos es a personas en el camino, siempre van a ser los otros, siempre van a ser ellos. Pero tenemos un montón de gente migrante entre nosotros, pero por favor, ¿no? We have migrants everywhere around us in our daily life. They are not the other, they are us. The problem here for perception is that we, in the media, only portray migrants when they are in transit. And sometimes we like to choose images that are dramatic because, you know, clicks and that. But we do not portray migrants when they are part of our society or when they are leaving before to leave. The transit is super attractive for media. Super attractive. I mean, you can have images, you can have stories, people cry, people die, but it's just a little piece in the whole migration cycle. And we are not talking about the rest. El momento de tránsito en los medios de comunicación es, yo les diría que el 95% de lo que vemos en medios de comunicación, porque es muy atractivo visualmente, porque las historias son conmovedoras, porque la gente se muere, porque la gente llora, todo esto. Pero el momento de tránsito, dentro del ciclo completo de la migración, es un pedacito. Y no estamos contando la historia completa. Si no hablamos de los migrantes que están ya viviendo entre nosotros, o sea, la señora que vino
que vino de Haití queriendo llegar a Estados Unidos y no cruzó y se quedó en Tijuana, y ahora abrió ahí un lugar de comida creol que es popularísimo, ¿no? Y además da empleo porque tiene 3 meseras. O sea, tenemos ese tipo de gente que vive con nosotros, ¿no? Incluso nos pasa que alguien dice, voy a decirlo así genérico, ¿no? Es que los chinos son todos, no sé, ¿no? Egoístas. Oye, pero ¿te acuerdas de la señora que está en el restaurante aquí adelante, que ella es china? Ah, no, bueno, pero esa es la señora Lee. No, ella ya ha estado aquí 10 años, es diferente. Eso es lo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, contemos, hablemos con la señora Lee y preguntémosle por qué vino. Si entendemos por qué uno de nosotros tuvo que venir, podemos entender al que está viniendo ahora mismo. Repito, una vez que llega al país de destino, usualmente para nosotros, para los medios, ya no es reporteable. It's not newsworthy once immigrants arrive in the destination country. Nos tenemos que hacer preguntas básicas, las preguntas que nos haríamos si fuera nuestro primo o nuestro hermano. Al día siguiente, ya, están en Estados Unidos, ¿no? Ya no los van a arrestar, ¿no? Llegaron. Al día siguiente de llegar, the very next day after they arrive in the destination country, let's say that they cross the border, they are in the US, and I'm in the US already. ¿Dónde durmió esa noche? ¿Qué comió? ¿Llevaba dinero? Sabemos que, especialmente en el caso de que quienes cruzan México, les bajan todo el dinero, ¿no? ¿Cómo se comunica? ¿Habla inglés? No tienen una Aileen que está dándoles el Spanglish. ¿Tenían familia ahí? ¿Conocían a alguien? ¿Iban con niños? ¿Qué pasa cuando alguien cruza con sus niños y ya está del otro lado? Y luego, ¿qué pasa con esos niños? ¿Conocen el sistema? Todas esas preguntas nos las tendríamos que hacer nosotros como periodistas. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó entonces? Ahí hay un historión. Y este historión permanece por meses y por años. We have to ask ourselves, every time we think that a migration story is, its ending, has a happy ending because that person is already in the US. We have to ask ourselves the basic questions that we would ask to a person that we care of. Where do they sleep the very next day? Where do they sleep? What do they eat? Did they have money or not? How do they communicate if they do not know the language? Did they have family there? Did they know someone? Were there with children? What happened to those families who are coming to the US with children the very next day? I mean, they are already here. What happens to those children? Do they know the system? Do they know how this works? I mean, I'm a formally educated person, and I came to the US in a very privileged way. And still, when I arrived, everybody was talking about the ATM 17 years ago. And I was like, what? The what is that? Because in Mexico, eso es un cajero automático. What's the ATM? And you just have to get used to that. But if you just arrive and if you are not in the ideal situation, this can be hard. And there's a very good journalistic story there. 6 months later, let's say, okay, 6 months later, they are well established. I mean, things should be working pretty good. Yes, and if they are working and they don't have documents, how are they receiving their salary? Cash? Are they paying to them the legal salary? What happens if they work in the fields? How are they paid? Their children, are they going to school or not? Those children have learned, have they learned the language? In the case of the US, do they speak English? Are they adapted? Those children, 6 months later, what's happening with them? Is there trauma in them? What happens if this migrant gets sick? Do they have access to medical services? What happens to their family if this person cannot work for a while? What happens if they have post-traumatic stress? Because we have seen the images of the transit, and those situations are pretty traumatic. How is that treated after that? And if they receive cash, where do they keep the cash?
Can they open a bank account? No. En el caso de los migrantes, 6 meses después. Oye, es que cualquiera pensaría que si ya tienen 6 meses ahí, es que ya se adaptó, o sea, ya, ¿no? La tiene resuelta. Ajá, ¿y cómo le hace para cobrar? ¿Está en una nómina o no? Y si no está en la nómina, ¿le pagan en efectivo? ¿Le pagan lo justo? ¿Qué pasa si está trabajando en el campo? ¿Cómo le pagan ahí? ¿Dónde vive? Si llegó con niños, y ojo, que todas las fotos que estamos viendo y todas las imágenes que vemos de personas centroamericanas llegando a México, perdón, la mayoría traen mujeres y traen niños. ¿Qué pasó con esos niños? En México, están yendo a la escuela, se comunican, se pueden comunicar bien. Ojo que muchas personas que vienen de Guatemala hablan idiomas indígenas, hablan en maya o hablan en quiché y llegan a México. ¿Y cómo los tratamos, no? ¿Qué pasa si se enferman? ¿Tienen atención de salud? ¿Qué pasa si tienen estrés postraumático? Y déjenme decirles, yo sé que esto a veces no es muy sabido, pero se tiene que seguir sabiendo. A las mujeres que vienen de Centroamérica y cruzan por México, las violan. Las violan los militares, las viola la policía, las violan los compañeros de viaje y las violan quienes les van a dar empleo. Es así, no es una exageración, hay cifras, y si ustedes van a El Salvador a hablar con una persona, con una mujer que está planeando migrar, 3 meses antes empiezan a tomar pastillas anticonceptivas porque saben que las van a violar en México y no quieren quedar embarazadas. A ver quién va a traducir eso. Oh. Okay, I'm going in English. So, okay. What I was telling, and this is pretty hard, but this does happen. This is not an isolated case. You can Google that, you can talk to organizations, there are numbers. When migrant women are coming from Central America through Mexico, they are raped. They are raped by the military, by the local police, by people traveling with them, sometimes by the criminal groups that attack them or that are taking them through the trip, and sometimes by people who give them a job. This is not something that might happen. If you go to El Salvador and you talk to a person, to a woman who is planning to migrate, who already has a coyote, who is migrating with a plan, they start taking birth control 3 months before traveling. And that's because they know they are going to be raped during the journey, and they don't want to get pregnant during that. But it is not in case that they are raped. They are so sure that that is going to happen that they are taking precautions. And attention here, still, the travel is worth it. What are you escaping from that you are willing to go through all of this to come to this country that tells you you don't belong, we don't want you here? Let's think about that. Let's think about that more often. Ok, me voy a otra. 5 años después, a ver, ya, o sea, 5 años después, esto está, digo, ahí no hay historia, ¿no? Ya llegó bien y está mandando dólares a su casa y esto, bueno, funciona, pero miren, maravilloso. ¿Qué pasa si ya tienen hijos nacidos en el país al que llegó? O sea, ¿qué pasa cuando tú tienes un niño al que te llevaste de 2 años de México a Estados Unidos sin documentos? Y luego tienes un niño que nace en Estados Unidos y es ciudadano. Y tus 2 niños empiezan a crecer. Y uno tiene derecho a cosas y el otro no. Y tú estás en riesgo de deportación, pero tu hijo es un ciudadano de Estados Unidos. Y yo he reporteado casos donde niños adolescentes dicen, si a mi mamá la deportan, yo no me voy, ¿no? ¿Cómo se manejan las tensiones en esas familias? ¿Qué pasa con quienes dejaron hijos o esposa atrás? ¿Han podido ir a verlos? ¿Se pudieron reunificar? ¿Se rompió la relación? ¿Qué pasa cuando los padres se quedan atrás? ¿Siguen vivos o no? Si enferman o si mueren, ¿pueden ir a verlos? Si son indocumentados, ¿van a poder hacer el viaje de regreso? Nunca nos preguntamos eso y la gente está viviendo entre nosotros. 5 años después, 10 años después, ahí hay una historia de migración que debe ser contada, que merece ser contada.
So 5 years later, okay, 5 years, you have been in the US 5 years, speak English. Yes, but there's still a migration story that you have there. What happens in mixed status families, mixed immigration status families? If you arrive in the country with, I mean, maybe some of you might know cases like this because we have some cases. In the case of Dreamers, many of them have these mixed status families. That you come to the US with your child, 2 years old, undocumented, and then your next child is born and he's a US citizen. So you have 2 children, 2 years of difference, and one is undocumented and one is a US citizen. And when you are growing up, you realize that one of them has a social security number and the other doesn't. That one of them will have access to college and you know what I'm trying to say. How do you manage tensions in a family like this? How do you manage tensions when you are a teenager, you are American, you by no means want to go back to Mexico, but your mother has a deportation order? What happens? What happens to an immigrant who came to the US or other country and left children and a spouse back? What happens? Do they communicate? They have the chance to see each other? Is their relation still there? What happened with their parents? If you migrate and you have no documents, you cannot go, and you can go back, but you cannot re-enter the US. You have to do the trip again. So if your parents are sick or are dying, you have to choose between going there or being with your parents in their last moments or staying in the country where your children are. What are you gonna do? So we have a lot of stories. And those are stories in our communities. It's not them, it's us. When we talk about these families, their children are going to school with our children. And we are still talking about La Bestia, the border, the family separation. Come on, the story is in front of our eyes. And tell me something. Who benefits of this when we don't ask all of those questions? ¿Quién se beneficia cuando no hacemos esas preguntas? Piénsenlo. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia cuando el país publica un titular que repite la frase que dijo Trump tal cual? ¿Quién se beneficia? Y si somos periodistas, ¿para quién estamos trabajando? ¿Y para qué estamos trabajando? ¿Cuál es nuestra tarea? When you don't ask those questions, when you just repeat statements that people in government are telling, I mean, who is benefiting from that? And we know the response, we know the answer. Eileen, ¿crees que pudiéramos ir concluyendo, bueno, cerrando la parte de la presentación para platicar un poquito más? Sí. Es que ya hay muchos comentarios. Yo sé. Si es que nunca conté con la doble, con la traducción. Bueno, ¿cómo convertir ellos en nosotros? How do we make this change and stop talking about them and start talking about us? Juan. Desmontar estrategias. Trump, Bolsonaro, Andrés Manuel, todos los presidentes tienen una estrategia de comunicación diseñada para que tú repitas lo que ellos dicen. Y si no me creen, vean la mañanera. O sea, el tipo ha manejado la agenda el tiempo que ha querido porque todos los días hay una mañanera. Es una cosa que somos incapaces de voltear a otro lado y los medios siguen repitiendo. Mientras tengan micrófonos, ellos ponen la agenda y ellos marcan la línea del discurso. When you are giving a platform to these people, to these powerful people, what you are doing is just repeating things that they say, but also allowing them to set the agenda, to set the media agenda. And of course, when we think about Trump and his strategy through Twitter, that was completely the case. That's the best example. So let's not go for that. Let's just create our own agenda, our own strategy to cover the subject. I'm going to skip this. I can share this later with you, but I was analyzing what do they do to create this narrative, but it's better that we talk about that. I was coming to this because that's a very good example on how you, as media,
become a spokesperson for these people, ¿no? El mejor ejemplo de que los medios se vuelven portavoces de los gobernantes. We have to use numbers, but also use information that is not told, including names. Whenever we quote a percentage, we have also to give an example, to give a story. None of them work separately. A story by itself is just a story, but a number by itself, no one pays attention to that. So if this is the hard information, let's put it in this little car, which is the story, and this car is going to take that information to the other people. Cuando usamos números y nombres, usemos ambos. Números solitos, nadie los pela. Historia solita no es periodismo. Tenemos que unir los dos y haz de cuenta que tu dato duro se sube en un carrito y el carrito es la historia y ese carrito va a llevar la información a las otras personas. Hablar de colectivos específicos. En lugar de hablar de los migrantes, hablemos de las mujeres migrantes, hablemos de los niños migrantes en cuarentena. Pongo este ejemplo que es bellísimo, un colega que hizo una nota de cómo estaba afectando la pandemia a los migrantes venezolanos sordomudos. A mí, eso es súper efectivo, ¿no? Tomar ese tipo de historias. We have to talk about specific collectives, specific groups, in order to create a more closer approach to the subject. Talk about women. Talk about children in a specific moment, let's say the pandemic. Talk about different groups, migrants who are not able to hear or talk, migrants who, you name it, but talk about specific collectives. Build scenes, build environments to take your reader, to take your audience to the place that you're talking from. I included this. I'm going to send you the link for this story, one of the best stories that have been written related migration. And it was written in a couple of blogs. Aileen, perdón, creo que seguimos viendo a Trump, a AMLO y a Biden. Entonces, no sé si estás cambiando diapositivas. Ajá. Sí, sí estoy cambiándolas. Oh, ok. Dice, sí, I see now, but I don't. Ok, oigan, que se han perdido de un montón. Dice your screen sharing is paused and I don't know how to restart it. Huh, sorry. What about that? No. Listo, ya vemos. Oh, perdón. Bueno, les tiré un súper rollo, pero no voy a regresar, eran solo screenshots que tomé de algunos artículos con la información que les di. I just had some screenshots from articles with the information that I gave you, but I'm going to send this to you so you can review it with more time. Hay un proyecto de una fotógrafa, Mary Beth Meehan, en Rhode Island, y lo que hace es que toma fotos de inmigrantes en su pueblo y las pone como billboards en los edificios. This photographer takes photos of immigrants in her town and puts them as billboards, so people are forced to see them. And then she tells the stories. Voy a brincarme esto. I'm going to send it later. And another advice, pay attention to migrations inside your own country or inside your own region, because people migrating from big cities to the Midwest after the pandemic, that's a story. And that's a migration story. People coming from different continents and not only from Central America, perhaps they before traveled to 2 or 3 different countries in their region before coming to the US. Cuando hablamos de migraciones, pensemos en la gente que tuvo que salir de Chiapas porque se acabó el campo o porque el ambiente es muy violento y ahora están trabajando en Tijuana o ahora están trabajando en el norte, ¿no? En los campos del norte, en Sinaloa, cosechando tomate. Esas son historias de migración y muchas veces es el primer paso para el siguiente, que es la migración internacional. Entonces, sobre todo si no están en grandes ciudades, pongan atención a esas migraciones. I'm giving you ideas, but I already talk a lot about this. Numbers, stories, read papers, lean revistas, lean periódicos, lean en inglés, lean sobre Europa, porque la migración va más allá de Estados Unidos. Please read about Europe, read about Africa, read about Latin America.
America is a continent, so please read about the whole continent, because we are talking about migration as a global phenomenon. So we have to understand it that way. Tenemos que entenderlo de esa manera. Nadie hablaría de cambio climático concentrándose solo en lo que pasa en México. Ridículo. O sea, no puedes controlarlo. You would not talk about climate change just thinking what happens in the US with climate change. You have to talk about everyone. So do that. Posibles fuentes, esta lista la preparé más para los colegas en México. Entonces la voy a pasar por email. Nomás recuérdenme porque... And that's the end. Questions, conversation, gossip. You can send everything to me. Muchísimas gracias, Elena. Ahora sí te veo, te escucho. Ha sido una presentación increíble. Ha sido increíble. Gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos. La cosa bilingüe nos tomó tiempo, pero espero que haya fluido. Thank you so much. That was fantastic. Nos fluyó muy bien. Gracias. Wow, los comentarios están increíbles en el chat. Miren, yo me perdí de todo esto. Me los mandan, oigan. ¿Sabe qué bueno? Sí, claro que sí, Eileen. Era un comentario rápido de la exposición y creo que la alcé más bien por lo del idioma, pero bueno, hablaba también de esta parte de la migración vista en la cocina, ¿no? En lo culinario, que veía el ejemplo de la patata española. Y pues en México les comentaba a las y los compañeros que pues la cocina mexicana también es una mezcla de culturas, ¿no? Es una mezcla de gastronomías, de migraciones. Y por ejemplo, los tacos al pastor, que se cree que son tradicionales mexicanos, bueno, sí lo son esa variante, pero vienen del shawarma del Líbano, ¿no? De toda esa parte del Medio Oriente. Entonces, creo que discriminar pues a las distintas culturas y a los migrantes que vienen de otros países también es negar también una construcción cultural que podemos tomar y que se ha realizado a lo largo de los años. Y la otra pregunta que, bueno, no era una pregunta, era un dilema que les planteaba en el chat a las y los compañeros, era que en cuanto a la ética periodística, ayer en la plática estaba un fotógrafo, ¿no? Que era John Moore, que nos platicaba que se acerca a veces y les toma las fotos porque tienen cubrebocas y así. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a los migrantes se les toman fotos y se les ve descubierto? Evidentemente el fotógrafo no le pregunta al migrante, oye, ¿te puedo tomar una foto sufriendo? Pues no. Entonces lo que les planteaba el dilema era que si una nota era al contrario de la nota vale más que tu vida, pero el dilema sería como la nota vale más que la vida del involucrado. Así es. Porque parece que así es a veces. Y lo cierto es que el periodismo a veces ha vuelto deshumanizado y poco ético por esa visión como de superioridad informativa o que lo informativo te da, ¿no? Como de yo sí puedo transgredir tu seguridad porque es importante para darlo a conocer, pero lo cierto es que no tiene que ser así. Eso que estás diciendo es clave. Bueno, primero lo de la cosa gastronómica es que estoy 100% de acuerdo. No hay manera de no hacerse amigo de alguien si van a comer juntos, de verdad. Así se hacen las grandes amistades. Tú comes sabroso con alguien y sabes que esa amistad va a durar. Entonces, por ahí va la cosa. If you go to share a meal with someone, it doesn't matter where they're coming from. You have a good meal together, and it's very likely that you're going to stay friends for a very long time. So, share food from different places. That's the way to build bridges. En relación con lo de las fotografías y los nombres también es un tema, ¿no? Cuando publicas nombres de personas que están en riesgo. Es un tema, ¿eh? Es un tema y a mí me parece que en algunas redacciones en Estados Unidos estamos más conscientes de eso porque ha habido mucho trabajo por parte de las organizaciones. En Estados Unidos hay organizaciones de periodistas de distintos grupos, lo que acá llaman ethnic media, ¿no? Entonces, tú tienes una asociación de periodistas hispanos, tienes una asociación de periodistas asiático-americanos, tienes una asociación de periodistas afroamericanos. Y estos grupos tienen 30 años constituidos, tienen una buena historia y tienen una base muy sólida. Y tienen capacidad de hacer lobby con los medios. O sea, si tú ahorita en un programa de televisión sacas a un mexicano con un sombrerote y un zarape sentado así, la asociación va a ir a decirle, eso no es así. Y tienen posibilidad de hacer lobby. Entonces, gracias a eso,
También se les ha sensibilizado con respecto al tema de comunidades vulnerables, no solo migrantes, ¿no? Pero personas que presuntamente cometieron delitos, esta cosa. Y creo que hay más conciencia de que se tiene que respetar, de entrada, a los niños, ¿no? O sea, a los niños, no importa lo que esté pasando, no tomas fotografías de niños, o tomas fotografías donde no se les vea el rostro, ¿no? Hay mil maneras de jugar con eso, ¿no? Si tú pones una manita en una pelota, no tienes que hacer más. Pero el caso de los adultos y la publicación de nombres. Todavía tenemos editores en México. Yo, donde más publico es en México, desde aquí, pero en México más que en Estados Unidos. Y todavía tengo editores que si no les doy nombre y apellido, no me publican. Oye, yo no te voy a dar nombre, apellido y edad de la señora que está ahorita esperando en Juárez, ¿no? Para cruzar el paso. No voy a hacer eso. No, no lo necesitas. No necesito decirte que Rosita es Hernández. Solo con que te diga Rosita, sabes que ahí hay una señora. Entonces, yo creo que ahí nosotros somos los que lo vamos a cambiar. Ustedes, más ustedes, porque ustedes vienen más chidos que nosotros, ¿no? Ustedes entienden mejor, tienen una, porque crecieron con medios hiperconectados, tienen un entendimiento más claro de cómo funcionan las comunidades globales y los movimientos. Creo que para ustedes va a ser mucho más fácil. Perdón por el tiradero que les estamos dejando en los medios, pero estamos haciendo lo más que podemos. Pero sí, siempre, ¿no? Atención a niños y atención a nombres. Okay, we'll just catch up very briefly. Sorry, I just talk and forget about that. No, there were two. Lean was saying, you know, that there were a lot of organizations like the AHJ and NABJ, and so on, that will actually lobby, you know, news organizations to be more sensitive to the vulnerabilities of the people that they're covering. And that sometimes, you know, if I think you were saying this, Eileen, that sometimes if you cover a story and you don't have people's last names, that there are organizations that won't publish your story because they say, well, we can't have this anonymous source here. You know, you have to especially in Mexico. In the US, it's easier. I mean, I can share all the information with my editor, so my editor can fact check, but I don't have to publish. And that's the part where in Mexico sometimes it's hard to explain. Yeah, but that, you know, that it's up kind of up to you guys. You guys are going to have an easier time of dealing with that kind of thing, because slowly we're becoming more sensitive to the vulnerability of the people that we cover. Lo digo en español y luego intento traducirlo a inglés. Bueno, usted, profesora, usó la palabra tiny details, como diminutos detalles, y creo que ese es el asunto. Normalmente no nos damos cuenta de la ayuda que tienen estos mensajes, que son como transmitidos, por ejemplo, por redes sociales, revistas, dichos o incluso bromas que promueven cualquier tipo de discriminación. También quiero retomar un poco el tema de la comida. Creo que tenemos que entender que la comida tradicional es parte de la cultura e incluso de la idiosincrasia de alguien. Por ejemplo, cuando hacemos bromas del arroz para referirnos a la comunidad asiática o china, y pues es irónico porque los mexicanos también comemos arroz. Bueno, yo como una persona que soy mitad china y mitad mexicana, pues me afecta, ¿no? Pero también es necesario comprender que no solamente porque a mí me afecte, es un problema. O sea, es un problema porque es un problema y le afecta a más personas aunque yo no esté consciente de ello. Y, también me acordé de una palabra que, más bien no me acordé del término que se usa para referirse a las minorías, que son minorías dentro de las minorías. O sea, como una persona que pertenece a la comunidad LGBT, por ejemplo, y también es extranjera o migrante, y entonces es discriminada por ambas razones. Esta idea me recordó un poco a la pregunta que usted planteó sobre si la xenofobia es lo mismo que el odio. Y bueno, pues ya por último, yo no estudio periodismo, pero estudio relaciones internacionales en la UNAM y es pues carrera afín. Entonces, bueno, tan afín que a veces escribo artículos y los publican en algunas revistas de mis compañeros y así. Y pues creo que es muy importante que nos demos cuenta que
las palabras, las imágenes e incluso los sonidos cargan con mucho poder para que una persona cambie su mentalidad o su ideología respecto a cualquier tema. Es así. Okay. Y además, esto que estás diciendo, ¿no? De la carga que tienen las palabras con respecto a ciertas comunidades. Las dos maneras por excelencia que tenemos ahorita en las sociedades para construir nuestros imaginarios, para construir nuestros referentes son los discursos políticos y los medios de comunicación. Tenemos que hacer que sean contrapeso, porque si se van los dos del mismo lado, no, ni siquiera nos damos cuenta de estas sutilezas que tú estabas mencionando, ¿no? Okay, well, so I'm going to try to translate it. You used at first the word tiny details, and that's the issue. We usually don't realize that with the help of little messages that are given through social media, magazines, or jokes or sayings, we promote discrimination of any sort. Also, what was said related to the food, we must understand that traditional food is a part of someone's culture and even idiosyncrasy. I think that's the word. When we make jokes of rice, for example, when we want to refer to Chinese or Asian people in general, and well, as a half Chinese and half Mexican person, it affects me a lot. But we must understand it's not a problem only if I'm the one who suffers the consequences. And well, I don't remember the word we should use to refer to minorities that are also a minority in the minority, like a person, well, I use the example of a person that belongs to LGBT plus community, but also is a foreign or a migrant, and is discriminated due to both reasons. And this idea has to do with what you asked about if xenophobia is the same as hate. And I don't study journalism, but international relations at UNAM. But sometimes I send some articles I write to be published in some magazines. So I can realize that words, images, and even sounds are so powerful to help someone to change their mind about any topic. And that's it. Bien. Gracias. Pues primero, gracias por la presentación porque estuvo muy, muy buena. Me dio muchísimos golpes de realidad y es muy fuerte los datos que maneja, ¿no? Mi duda es muy puntual y es que mencionó sobre xenofobia y mi duda es si la violencia económica para los migrantes es, más bien hacia los migrantes, es xenofobia, porque leí un artículo de pie de página en donde habla sobre un africano que está en México y que él comenta que suben los costos. Cuando ven que es extranjero, los arrendatarios elevan muchísimo los costos, y entonces a mí me gustaría saber si eso es directamente xenofobia o puede contar como otro tipo de discriminación. No, es completamente xenofobia. Eso yo creo que es clarísimo. Si el hecho de que seas una persona extranjera hace que cambie el trato que te dan, es discriminación y es xenofobia, y es racismo, ¿no? También, en el caso concreto que planteas. Pero yo diferenciaría esto de la violencia económica en general, porque la violencia económica también tiene que ver con la cuestión del trabajo y cómo se paga, ¿no? O sea, cómo tasas la mano de obra de unas personas y de otras. Y eso, por ejemplo, yo creo que no necesariamente tiene que ver con xenofobia, sino con cómo operan los capitales, porque también, aunque no seas una persona inmigrante, aunque seas del mismo país, tenemos esa violencia económica contra las mujeres más que hacia los hombres, contra las personas discapacitadas, contra quienes viven en el campo, pues, por abajo de quienes viven en las ciudades. Entonces, creo que el término violencia económica es mucho más amplio a nivel población y tiene mucho que ver con derechos laborales, pero estas diferencias que se hacen entre dos personas, solo porque una es de fuera, es clara xenofobia. Ahora, mi planteamiento de la diferencia entre odio y xenofobia es porque yo creo fervientemente que la xenofobia se cura, ¿no? Se cura con información.
Es así, ¿no? El miedo se quita con información, el temor a otra cultura se quita con información, y ya vimos que con comida. Hay una forma de hacer que las personas se den cuenta de que este sentimiento no es porque sean malas, es porque no sabían, ¿no? Y cuando saben, cuando conocen, cambian. El odio per se, me parece que no tenemos mucha alternativa, por lo menos desde el periodismo, para cambiarlo. Pero en mi experiencia, estos años en Estados Unidos, creo que esos casos son los menos, ¿no? O sea, hay grupos de odio específicamente creados para eso y bueno, pues existen, ¿no? Pero la población en general es más una cuestión de desinformación. Move forward. Okay, who is next? Bueno, yo creo que, bueno, primero, como comentario de la presentación, me gustó bastante y gracias por hacer el esfuerzo de intentar traducirlo de uno a otro idioma. Y sí, justo creo que también es importante ver a la migración, o sea, desde un punto de vista menos centralizado, ¿no? En general, o sea, cuando en México hablamos de migración, se habla como de, sí, la migración mala, ¿no? Y que nos va a afectar a los mexicanos y los centroamericanos, y no vemos como a la otra migración, ¿no? Como a los migrantes que sí queremos, ¿no? Como, bueno, pero es gringo, ¿no? Y no lo notamos. La policía no le pregunta nada a alguien de tez blanca, ¿no? En cambio, hasta si eres de tez morena te preguntan, dime tu nacionalidad, ¿no? Aquí cántame el himno nacional. El himno nacional. Eso pasa, ¿eh? Yo pensaba que era broma, pero pasa, sí. Sí, no, si escuchamos que habla diferente, ¿no? Es luego, preguntar, ¿tienes papeles? O ¿cómo está tu estatus migratorio? Y justo contar estas historias más allá de el migrante, ¿no? El pobrecito que va, que migra, que sufre, ¿no? O sea, sí es parte de su historia, pero es justo como muchísimo más amplio todo lo que le pasa a estas comunidades, que muchas veces ya son comunidades que se establecen, ¿no? Pienso en la comunidad de haitianos en Tijuana, ¿no? Pienso en la comunidad de cubanos en Tapachula, en Ciudad Hidalgo, que ahora tienen todo un consorcio de... Aprendieron a cortar el cabello, por ejemplo, en Ciudad Hidalgo. ¡Qué buena! Los cubanos en Chiapas, y se encargan de cortar cabello, por ejemplo. Se hicieron estilistas, ¿no? Y creo que justo, o sea, visibilizar esto es tarea de los periodistas, ¿no? O sea, visibilizar cómo se integran, ¿no? Cómo ahora son parte de nuestra comunidad, en lugar de decir, bueno, sí, ¿cómo resolvemos este problema? Porque siempre lo vemos en el problema de la migración. Ajá. ¿Cómo resolvemos el problema de que no tenemos nosotros trabajo para darles, ¿no? Que pues al final es algo de risa, porque pues ellos, aunque no haya trabajo para darles, ellos buscan un trabajo, ellos buscan las oportunidades. Crean. Y lo crean. Entonces, acabas de mencionar algo, espérate que se me fue. Esto de problema. Eso es una parte eje de las narrativas, sobre todo de las narrativas en medio, porque hablamos del problema de la migración y no nos damos cuenta que el problema no es ese. El problema es la violencia de Estado. El problema es la situación de pobreza. El problema es los grupos criminales que amenazan. Esos son los problemas. Y la migración es la consecuencia. La migración es el resultado. Y es un truco por parte de los gobiernos decir el problema de la migración, porque entonces parecería que lo que hay que solucionar es la migración. Y no. Lo que hay que solucionar es la violencia del Estado, lo que hay que solucionar es la actividad de grupos criminales. Esos son los problemas. La migración es solo una consecuencia y a veces es la solución, ¿no? Entonces, cambiar eso, ver cuáles son los problemas reales para ver a dónde vamos a dirigir las soluciones. Ninguna solución es mandar policías y soldadotes a la frontera, ¿no? Just quick summary of Emiliano's question, that we have to look at migration from a less centralized point of view, and that it's a job of the journalists to really to pay attention to migrants who are living in the places where we live and are integrated into society and tell their stories.
rather than looking at it as a problem that needs to be solved. Eileen was saying that the problem actually, this question of what's the problem, the problem is really like state violence, poverty, and these criminal groups that are preying on people, and that the immigration is actually a result of those forces, right? And so if we want to find problems that we want to solve, we should be looking at those other things, state violence and poverty, et cetera, rather than trying to solve this question of migration, and that actually in many cases migration is actually the solution to it. And so it's sort of our job as journalists to focus on those things. Bueno, Eli, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras, aquí en el conversatorio. Y pues, primero que todo, agradecerte también por tu magnífica presentación. Creo que a la mayoría, si no es que a todas y todos, nos abriste los ojos en muchos aspectos, y sobre todo a mí me llama mucho la atención esta cuestión de cómo se cambia el discurso a través de si eres figura pública o no, y si tienes un caso de éxito o no. ¿Por qué? Porque cuando mostraste la diapositiva o el slide de García Márquez, de Shakira y de Messi, a mí me vino mucho a la mente, sobre todo el tema que vamos a tratar con mi equipo, que es sobre la migración y el deporte, ¿no? O sea, cómo, pues si al final puede ser, por así decirlo, una persona común y corriente, pero el hecho de cuando tú emprendes tu migración hacia donde sea que la elijas, y si tienes éxito a través de tu profesión o de tu disciplina, pues entonces ya eres alguien en el mundo, y entonces al ser alguien en el mundo ya dejas de ser como de esa parte, entre comillas, negativa, o de esa crisis que genera toda esta malestar, esta incertidumbre, esta pues sí, mala imagen, ¿no? Hacia un país, ¿no? Entonces como que sí es importante cómo los medios solamente toman ese tipo o la mayoría de casos toman solamente esos ejemplos como lo positivo, y cuando realmente, como vimos en el conversatorio de ayer, que pues realmente si nos vamos como a cosas tangibles y cosas más concretas, pues realmente quienes deberían de tener a lo mejor en ese sentido más reflectores y más cuestiones positivas, pues son todos los migrantes que generan las labores esenciales para la supervivencia de un país, ¿no? La producción de alimentos, la producción de textiles, la producción de materiales, la manufactura, todo lo que hace que las industrias funcionen, ¿no? Y que al final solamente se ven como mano de obra, como una estadística, y que no se les da el respeto ni la importancia que deberían tener, ¿no? Entonces como que pues sí es lo que más rescato de tu presentación, porque sí es un hecho total y evidente que pues es muy triste que solamente cuando no hay éxito se les trate de forma inhumana, de forma negativa, y que cuando trascienden y se logra un éxito a través de lo que sea que ejerza, pues se hable bien y se vanaglorie y se tome como esa otra contraparte de la historia. Y esto que dices del éxito también es interesante, porque ¿qué es éxito? ¿No? El éxito es relativo, o sea, eres exitoso porque eres un cantante, eres exitoso porque eres un futbolista, o eres exitoso porque eres enfermera, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos dio la coyuntura perfecta para contar estas historias y cambiar el foco, y sobre todo para hacer que los migrantes sean nosotros, porque en un momento de pandemia, si nos quedamos sin fútbol, no pasa nada, pero si nos quedamos sin enfermeras, sí. Si nos quedamos sin alimentos del campo, sí. Se vio muy claramente quiénes son los trabajadores esenciales, y sobre todo en el caso de Estados Unidos, se vio que son migrantes. En Nueva York, el 40% de las personas que trabajan en servicios de salud son inmigrantes. No solo latinos, hay de todos lados. Pero tenemos que empezar a usar estas oportunidades para contar las historias que tú dices, porque para mí la enfermera que lleva un año atendiendo pacientes de COVID es mucho más exitosa que 32 futbolistas, ¿no? Y además, de alguna manera, ha hecho cosas que representan, es que son una cuestión de vida y muerte, ¿no? El fútbol no. Bueno, así que eso es muy importante, ¿no? También, ¿cuál es nuestra medida del éxito? Y en México se empieza a usar, afortunadamente, el término aporofobia, ¿no? Que es el miedo a la pobreza.
Y eso explica parte de lo que dices, ¿no? Tal vez no es solo xenofobia, no es la persona que viene de fuera, sino es la persona que viene de fuera y es pobre, ¿no? Porque la persona que viene de fuera y no es pobre, o tiene tez blanca, o tiene alguna otra característica, no nos da miedo. Okay. So Diego was saying that what made a big impression on him was when Eileen showed the pictures of, you know, Garcia Marquez and Messi and you know, saying that they were successful people. We didn't really think of them as immigrants. And he was just, you know, sort of, I don't know, lastimando, sort of, how, like, he was sort of regretting the fact that, you know, if you're successful and you're considered as someone important in society, then you can leave behind all those negative stereotypes that we put on immigrants who aren't, you know, famous and well-known and famous novelists or soccer stars. But that we have to recognize that all these immigrants are actually producing like really, really important things by working in fields and you know, producing food and serving in the healthcare industry and working in factories and all these other important things. And Eileen was, and they just looked as statistics. And Eileen was saying, well, that raises the question: what is success? How do you define success? And that the pandemic has given us a really the perfect context in which to look at this, so that, you know, we could do without Messi. We don't have to watch soccer, but we can't do without people who are producing food, you know, people who are working in meatpacking plants, or people who are serving in hospitals as nurses or whatever, or doctors. And that in New York, for instance, 40% of the health care workers are migrants, right? And she considers those kinds of people much more successful than, you know, 50 soccer players. So, and also there, and then in Mexico, there's something called aporophobia, where people are actually fear people who are poor. And so that's another part of, you know, could be xenophobia, it could be, you know, that you're afraid of whatever characteristic those people have, whether they're poor or whether they're a different color or whatever. Thank you. That was a very good synthesis. Vamos con Aranza. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, una disculpa porque está fallando mi internet, entonces mejor apagué mi cámara. Mi pregunta va dirigida sobre todo hacia los ejemplos que nos mencionaste, sobre los titulares y las portadas. Pues sí, como hiciste énfasis en que utilizan palabras como desbordar, crisis. Entonces, a lo que voy yo es, bueno, incluso antes de proceder a mi pregunta, mencionaste cómo es que, y sobre todo los medios mexicanos, creo que lo hacen mucho, reproducen mucho el discurso de los gobernantes, siempre. Sí. A lo que voy es, ¿cómo abordar esos temas? Bueno, obviamente ya nos mencionaste ciertas palabras que hay que evitar utilizar, pero en este caso, ¿cómo abordarlo? Y sobre todo para portadas, el tema de la migración. O sea, no sé si nos puedas, o si puedas, por ejemplo, poner alguna portada o algo así y tú como cambiarla con tu propia propuesta. Uh-huh. Sí, bueno, necesitaríamos como otra sesión para eso, pero es muy buena idea. No la tengo aquí, pero usualmente cuando doy taller acá contrasto un par de portadas de ciertos casos y cómo se manejaron. Pero básicamente creo que a lo que tenemos que estar más atentos, what we have to pay attention when we're talking about headlines and how are we, the language that we are using in media. Lo que tenemos que estar muy atentos es a no tomar prestados términos de desastres naturales o que impliquen criminalidad, porque eso es lo más frecuente. La avalancha, la oleada, el desbordar, ¿no? Todo esto hace referencia a desastres naturales. ¿Por qué estamos tomando eso? Bueno, pues porque nos da esta idea de tragedia, ¿no? De desastre. O también los términos criminales, el disparar, ¿no? Se dispara. Es como, de verdad, o sea, aumenta, crece, hay un incremento, hay mil maneras de decirlo,
sin que las palabras vayan cargadas. I'm mentioning the fact that it's very often that we take words and terms from natural disasters to explain migration. So there's an overflow, there's a wave, the wave, I hate that one. You have several references to natural disasters. Migrants are shaking something. And the idea is to create in our minds this idea of something that is a disaster, that it's going to have negative consequences, and also words coming from crime or from violence. So that's the first thing to be aware of. And some of the examples that I have, and please remind me to send you a couple of them. Those, the first thing that you have to know, and this is for all journalism, not just for migration. When you write a headline, and even when you write an article, you have to take one phrase, your headline, and ask yourself if this phrase is true. Because if you say overflow, you know that that is not true, that you are using that word as a metaphor of blah, 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 blah. Okay, then that's not true. Use a word that it's true. Cuando estás escribiendo un titular, lo que tienes que hacer es tomar tu titular solito y decirme si esa frase es verdad o no. Y si tú me dices oleada, sabemos que literalmente una oleada no es. Entonces, quita oleada y pon grupo que ingresa, pon tendencia. Hay palabras precisas para decir las cosas. Y esas son las que se tienen que usar en periodismo. Lo otro se lo dejamos a los novelistas o a ver a quién. Y lo segundo es, a mí me gustan mucho las historias que tienen este enfoque de nosotros. Y el mejor ejemplo ha sido muchas historias que han salido de COVID, ¿no? No sé, personas que estaban en alguna ciudad haciendo otro trabajo, pero que saben inyectar, y entonces se presentaron como voluntarios. Hay muchísimas historias. I'm adding to this that COVID was the perfect moment to portray these stories under a different light, because we have people in our communities who are giving from themselves, their efforts, their knowledge, their work, and are migrants and are immigrants, and they live with us and they live among us. If we put those stories in the front, it's easier for us to delete that them, us narrative that we have there. Now, this will mean a fight with your editors. And good luck on that, because it's not easy, but I trust that this is going to be easier in time. Lo último que estoy añadiendo es que tratar de hacer eso y tratar de presentar un lenguaje más justo o darle un enfoque de nosotros y no de ellos al tema migración, bueno, lo tenemos que identificar nosotros, pero luego te vas a tener que pelear con tu editor, porque él va a querer que pongas oleada, o porque van a querer la foto del tipo brincando la valla y no del tipo abrazando a su esposa, ¿no? Aunque ambas sean partes de la historia. Entonces, buena suerte, pero ustedes la van a tener más fácil que nosotros. Ya volvió. Bueno, pero ya me escuchaste. Bueno, agradecerte, querida Aileen, decirle a los chicos que si tienen alguna pregunta adicional, si no, bueno, mandarte un abrazo grande, grande, porque esta clase ha sido una verdadera clase maestra sobre temas que nos has hecho pensar y reflexionar la responsabilidad social que tenemos como periodistas, Aileen. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias por tener un público binacional y bilingüe. Es lo que me hace más feliz, porque además creo que el futuro es así. Creo que el futuro del periodismo tiene que ser colectivo y tiene que ser a través de fronteras, ¿no? Multinacional y incluso en varios idiomas, si es posible, ¿no? Bilingüe o trilingüe. Creo que ustedes están listos para eso, ¿no? Tienen la preparación técnica, saben cómo funcionan las plataformas, se están formando periodísticamente, pero sobre todo trabajar en grupo, trabajar los temas en grupo para poder trabajarlos de manera global y que podamos ponerlo al frente. Les agradezco de verdad mucho y además les agradezco que les interese el tema de migración, porque luego uno se siente bien solita, pero me da mucha alegría y mucha esperanza saber que ustedes quieren esto. Thank you guys, thank you so much. You guys have been very patient, because
I doubled the time of my presentation by going bilingual. So I really appreciate that. And I really appreciate that you are willing to learn about migration. It's not the sexiest bit of journalism. Those guys who cover White House will always be more sophisticated than migration journalists. But I can tell you that you will feel fulfilled, and you are going to feel that your work means something. And that's why we are journalists. Cuando nuestro trabajo significa algo y dice historias que no se conocen, sabes que vale la pena ser periodista, y ese es el caso de nuestro periodismo de migración. Así que gracias. Y el tema que abordo es el tema migratorio. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Already started discussing these issues with the president of Mexico. Se ofreció de que iba a haber esa reforma migratoria y no la llevaron a cabo. They're sending people that have lots of problems.